y entendamos qué es lo que lo mueve a usted a tomar esta decisión, cuáles son sus dudas, cuáles son sus mayores preocupaciones, y estoy seguro que en una conversación franca, detallada, vamos a responder todas sus preguntas para que usted, nosotros no vamos a convencerlo de nada, le vamos a dar la Exacto. información para que usted de manera informada tome la mejor decisión para usted y su familia. Descubren cómo el robusto sector turístico de Miami puede ofrecerte seguridad en tus inversiones. Solo para personas con intenciones de llegar al éxito. Esto te interesa saberlo. Familia. Hola, bienvenidos a todos a nuestro podcast totalmente educativo. Hoy estaremos aquí compartiendo con ustedes. Si no radican aquí en los Estados Unidos, este va a ser un podcast totalmente educativo para ustedes y aprenderemos hoy un tema financiero. Mi nombre es Janet Cutiño, soy asesora inmobiliaria aquí en el estado de la Florida, certificada por la Asociación Nacional de Realtors, también por la Asociación de Realtors de Miami, y trabajo bajo la compañía de EXP. En el día de hoy estaremos con la presencia de nuestro querido César Maravet, quien es asesor financiero y nos va a estar explicando y educando financieramente sobre cómo invertir aquí en Miami. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Janet? Un gusto. Gracias por compartir parte de tu tiempo aquí con nosotros y darnos esta parte financiera, este apoyo financiero y estas clases que estoy segura que muchos de nuestros clientes Esto es te muy van a agradecer. importante y esta es una información que todos tus clientes deben conocer. Gracias, César. César, primeramente nos gustaría que te presentaras. ¿Quién es César? ¿De dónde viene César? ¿Qué origen tiene? ¿Cómo llegaste a esta especialidad de asesoramiento financiero? ¿Trabajas con especialistas, con inversionistas extranjeros? Contanos un poco, por favor. Bueno, Janet, mi nombre es César Maraver, soy economista de profesión con una maestría en negocios y otra maestría en estudios fiscales en Inglaterra. En la profesión, este año voy a cumplir 30 años. Mi carrera profesional se ha desarrollado en dos grandes sectores. El sector financiero dentro del área del real estate como desarrollador en mi país de origen, en Venezuela, y también en el área de oil and gas, en el área de petróleo. Esos han sido los dos elementos importantes donde he desarrollado gran parte de mi carrera. Y César, pero contanos un poquito, ¿cómo fue que se te dio como por llegar a lo que es el trabajo como asesor financiero y trabajar directamente con estos inversionistas extranjeros? ¿Qué fue lo que te motivó? Primero como desarrollador, como te decía, y luego también como inversionista. Yo comencé a invertir en bienes raíces antes de venir a los Estados Unidos, que mi familia y yo nos mudamos hace 10 años y ya somos ciudadanos americanos, y ya teníamos esa inquietud de aprender, y cada vez que hablamos con un cliente como los tuyos, yo me pongo en su lugar y digo, yo estoy aquí para contestar todas esas inquietudes, todos esos miedos, toda esa inseguridad que uno tiene cuando hace su primera inversión. Entonces, no solamente los apoyamos desde el conocimiento, sino también por la experiencia vivida, y eso aporta un valor interesante. Sí, ciertamente, porque ya venir de los países latinos nuestros es como que ya sabes el dolor por dónde viene. Totalmente. Y cómo llegar a ellos de una forma más directa, porque Correcto. lo vivimos. César, contanos un poco, ¿por qué podemos decir o en qué nos podemos basar para llevar a Miami como ese mercado totalmente favorecedor y totalmente en crecimiento ahora para los inversionistas, que lo vean como algo realmente positivo? Mira, Porque Miami es un sitio privilegiado. La ciudad de Miami es una ciudad que está eternamente de moda, no solamente por lo que ocurre en su economía, y no solamente en Miami, sino el sur de la Florida y la Florida en general, porque ahora tenemos no solamente ese flujo que siempre ha existido de inversionistas de nuestra región de Latinoamérica, sino además desde la pandemia para esta fecha, un muy importante flujo de inversionistas locales que se mudan o que deciden tener una propiedad acá. Mira, Florida y Miami en particular es una ciudad que tiene, de las pocas ciudades que tienen los 5 deportes principales, los tiene Miami. Tiene Fórmula 1, tiene un referente mundial del fútbol como es Messi, y mucho más allá de eso, que es la publicidad que todo el mundo escucha, es la revalorización sostenida de las propiedades en la Florida y en Miami en particular. Eso es un elemento
inobjetable que hay que resaltar y explicarle a tus clientes cuando tenemos esa primera reunión. Y es totalmente favorecedor con el tiempo, porque con la medida que pasa el tiempo, más valor va teniendo lo que es la ciudad de Miami. Absolutamente, absolutamente. Si hablamos de agregados nacionales, la revalorización de los últimos 45 años en los Estados Unidos de las inversiones inmobiliarias ha estado por encima del 4.9%, pero ese mismo valor en la Florida y en Miami está muy por encima de ese promedio nacional, de manera de que hay muchas razones para explicar, documentar y mostrar lo interesante que es la inversión en bienes raíces en los Estados Unidos y en nuestra región de la Florida. Sí, sumamente importante. Contanos un poco, ahora entrando en materia, César, por favor, ¿cómo es el procedimiento para poder acceder? Estos inversionistas extranjeros, muchos no conocen que invertir aquí en los Estados Unidos es posible siendo extranjero. Entonces, me imagino que muchos tengan esa inquietud. ¿Realmente puedo invertir? ¿Qué debo tener? ¿Qué debo hacer? Porque muchos no tienen vida crediticia, no tienen cuenta bancaria. Pero, ¿qué le podemos decir a ellos como para que tomen en cuenta cómo acceder a un crédito hipotecario que realmente lo pueden hacer? Claro que sí. Muchos clientes yo les veo la cara de asombro cuando hablamos de estos temas porque no lo creen. Parece una Mira, locura. nosotros estamos preparados para dar préstamos hipotecarios hasta el 70% del valor de la propiedad. Bueno, Con préstamos a 30 años, donde tenemos distintas alternativas de préstamos. No hay una restricción en el por tipo de propiedad. Podemos financiar un condo, podemos financiar un single family home, una casa individual, podemos financiar una unidad multifamiliar, podemos financiar un townhome, podemos hacer financiamiento para rentas cortas, para rentas largas. De acuerdo que el sur de la Florida y la banca en el sur de la Florida está ya acostumbrada y tiene productos especiales para los inversionistas internacionales, de manera que prácticamente no hay restricciones de tipo de propiedad a financiar. muy interesante. Y César, ¿cuáles son esos, podemos decir, esos requisitos que deben tener los inversionistas en cuenta para poder acceder a este préstamo? Claro, mira, su procedimiento es muy sencillo y es mucho menos elaborado que para un cliente local. No deja de ser riguroso en cuanto a las pocas cosas que solicitan deben proveerse, pero es un proceso muy sencillo y puedo resumirte en pocos requisitos cuáles son estas cosas que necesitamos. Necesitamos un pasaporte, ¿verdad? Vigente. Necesitamos una visa americana vigente en su mayoría. Sin embargo, también tenemos productos para clientes inversionistas que no tengan una visa americana, ¿verdad? Necesitamos la verificación de ingresos, ¿verdad? Que se hace mediante una carta de un contador que le explique al banco cuál es la fuente de ingresos de ese inversionista, cuánto dinero ha hecho en un periodo de los últimos 2 años, cuál es la actividad a la cual se dedica, si es si es un empresario, es lo que se llama un self-employed. Si es una persona que trabaja para una corporación, una carta de su empleador indicando esa misma información, pero por supuesto que viene originada de la empresa para la cual la persona trabaja. Eso. Luego, cosas muy elementales como una referencia bancaria, como un recibo de servicio, pero lo más importante, y aquí quiero hacer mucho énfasis, Sí. Lo más importante es el origen de los fondos. De qué manera ese inversionista muestra los fondos que va a utilizar para la inversión. Y eso se hace mostrando los últimos 2 estados bancarios, extractos bancarios, como se dice en algunos países, o bank statement, de los últimos 60 días, donde el inversionista tenga los fondos, ¿verdad? Claro. Bancarizados, puede estar en su país de origen o en Estados Unidos, o una combinación de los dos, donde tiene esos fondos para la inicial mínima de esos ese 30%, los gastos de cierre, dependiendo, y ahí entramos luego en mayor detalle, si tiene un crédito del desarrollador o no, y las reservas, que es otro elemento que forma parte de todo crédito de inversión, no solamente Sí. para locales, sino para extranjeros también. Sí, y César, una vez digamos, ya ellos conocen, ¿no? ¿Cuáles son todos esos requisitos que necesitan tener para invertir?
¿Qué tiempo les puede estar demorando esta calificación o precalificación, como le decimos, porque todo es un proceso? Sí. ¿Qué tiempo puede estar demorando? Es una excelente pregunta y con eso me das la posibilidad de describirte el proceso con 3 palabras muy sencillas. Es fácil, es rápido y es seguro. Increíble. Cuando hablamos del elemento de rápido, tan pronto tu cliente nos entregue pasaporte, visa si aplica en este caso y la prueba de fondos, que como te dije son los últimos 2 estados bancarios, nosotros inmediatamente emitimos una carta de preaprobación, inmediatamente, que te permite empezar ese proceso de búsqueda de propiedades y de ir de alguna manera de lo particular a lo general, mostrando propiedades y definiendo cuál es la propiedad más adecuada según el perfil de tu cliente. Cada cliente tiene un perfil diferente y por eso es importante esa conversación con ellos para entender cuál es el objetivo que ese cliente tiene y su necesidad. Ese es un elemento inmediato. Y desde el momento que tú con esa carta de preaprobación puedes entrar en contrato y asumiendo que tu cliente me entrega toda la información requerida, que es muy sencilla como te hemos comentado, desde el momento que sometemos el préstamo hasta el cierre, transcurren entre 30 a 45 días continuos, ¿verdad? Para ir a la mesa de cierre. De manera que, como ves, es un proceso bastante sencillo y bastante rápido. Y no es nada exagerado, porque 45 días transcurren rápidamente, la verdad. Sí, normalmente un préstamo para un cliente local puede cerrarse en 15 días, pero también puede cerrarse en 30 días. O sea que no hay una diferencia importante. Por el contrario, los requisitos son mucho más elementales. Nunca vamos a necesitar de tu cliente internacional, una declaración de impuestos de su país de origen, ni un estado de ganancias y pérdidas de su empresa. Con una carta del contador es suficiente para determinar la fuente de ingresos de tu cliente. Y bueno que me toques lo que es en comparación con el cliente local. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuáles son las ventajas que vemos que tienen estos inversionistas extranjeros para poder acceder a un préstamo hipotecario que no tienen los residentes locales? Mira, por un lado es mucho más sencillo. Por el otro lado, inclusive hay distintas coyunturas en el mercado en relación a las tasas de interés, ¿verdad? Y en estos momentos hay tasas de interés mucho más competitivas para un cliente internacional que para un cliente local. A todos los clientes vemos, para un préstamo, vemos 3 elementos básicos. El credit score, ¿verdad? La fuente de ingresos, ¿verdad? Y los ahorros. Para un cliente local, ese credit score, corremos, ¿verdad? Su crédito. Para el internacional también lo vemos, pero normalmente no tiene, si no ha tenido ninguna actividad en Estados Unidos. Pero para ver la fuente de ingresos de un cliente local, vemos sus W2, vemos sus colillas de pago o sus declaraciones de impuestos y hacemos una revisión exhaustiva de esa relación entre sus ingresos y sus gastos. Esa revisión es mucho menos rigurosa para un cliente internacional. Por eso entonces que decimos que es más favorable para un cliente extranjero que para un cliente local. Yo te puedo decir que sí, es mucho más sencillo, son 2 mercados diferentes, pero en los Estados Unidos están las condiciones propicias para favorecer la inversión de clientes extranjeros. César, ¿por qué podemos decir que los inversionistas quisieran entonces hacer un tipo de inversión aquí en los Estados Unidos? Claro, mira, hay diversos motivos y por eso yo insisto en la importancia de esa conversación con tu cliente para identificar cuáles son las razones que lo traen a ellos para hacer la inversión. Pero podemos resumirla de la siguiente manera. Primero, salvaguardar su patrimonio, ¿verdad? El ahorro de toda una vida de personas en nuestros países se puede perder rápidamente por una devaluación, por un proceso inflacionario acelerado, por un control de cambio, etc. Luego tenemos la dolarización de ese patrimonio que está salvaguardando. No es lo mismo decir, yo tengo mi dinero en un certificado de depósito en cualquiera de nuestros países que me puede pagar una tasa de interés nominal que pareciera ser muy alta, me pagan el 25%, pero en términos reales, ¿cuánto es eso? En una moneda local versus la moneda de los Estados Unidos. También tenemos elementos de la revalorización sostenida de la inversión en bienes raíces, que lo veníamos hablando anteriormente. Y además podemos mencionar muchas otras, como un marco legal estable. Si las reglas del juego son predecibles, tú vas a hacer que todos esos inversionistas
si contestamos las preguntas, las interrogantes, mostramos todos los elementos que están libremente a nuestra disposición, vamos a estar en capacidad de contestar todas estas preguntas independientemente de cuál sea esa razón por la cual tu cliente quiere comprar una inversión. Y si vamos a hablar en términos generales, tanto para clientes locales como para clientes internacionales, todo portafolio de inversión, el elemento de real estate, de bienes raíces, es un elemento importantísimo dentro de esa diversificación de inversión. Toda persona que tiene inversiones en bonos, en acciones, en distintos instrumentos, en oro, en Bitcoin, tiene una parte muy importante en real estate, porque el real estate es el único negocio que tú puedes cambiar las reglas del juego, que tú puedes hacerla jugar a tu favor. Tú puedes acumular plusvalía y refinanciar esa propiedad y obtener esa plusvalía para luego comprar otra propiedad. Puedes decir, yo este préstamo de 30 años ahora lo voy a pagar en 15. Tú puedes decir, ahora yo voy a utilizar este dinero y voy a refinanciar mi crédito y ahora quiero una tasa diferente. Yo puedo decir, esta propiedad la compré para uso de inversión, pero ahora la voy a utilizar, le voy a dar otro uso. En fin, Claro. es algo muy bondadoso para la inversión. Sabes que se me viene una duda a la mente y me imagino que muchos de nuestros clientes también les puede estar pasando. Digamos que muchos dicen, bueno, yo voy a esperar a que bajen los intereses. ¿Cuál decís que puede ser la ventaja realmente de esperar a que bajen los intereses o de tomar acción hoy? Mira, hay muchísimas herramientas que demuestran el costo de esperar. Porque, y te doy con un ejemplo gráfico muy sencillo. ¿Qué prefiere el cliente que nos escucha? ¿Comprar una propiedad de $500,000 a una tasa de 6.5 o comprar esa misma propiedad en el futuro a $600,000 con una tasa de 6%? Cuando tú haces el número y ves el monto que pagas en la línea de abajo de tu desembolso mensual, te das cuenta de que esperar no es una opción, una opción positiva, no es una opción adecuada, porque recuerda que todos los beneficios fiscales, patrimoniales que tú tienes al comprar una inversión en bienes raíces son en base al valor de la propiedad, no son en base al valor del crédito que tú pides. Si tú tienes un beneficio fiscal por una propiedad que vale $500,000 y tú tienes un préstamo del 70%, para redondear un número, $350,000, ¿verdad? Tu beneficio no va a ser por el $150,000 que diste de inicial, va a ser por el valor de la propiedad. Entonces, esas son las cosas que es nuestra firme determinación de explicarle a tus clientes para hacerlo entender de que definitivamente esperar no es una decisión adecuada. Claro, y podemos decir que los intereses a largo plazo pueden como quien dice, se pueden ajustar una vez teniendo el préstamo o son sostenidos estos intereses. Hay distintas opciones. Hay opciones de tasa fija a 30 años, hay opciones de tasa fija los primeros 3, 5, 7, 10, 15 años. Hay una muy amplia variedad de opciones de financiamiento y por eso vuelvo al punto inicial. Es importantísimo conocer ese perfil de tu cliente porque recuerda una cosa, nosotros estamos aquí para darle todas las opciones disponibles al cliente, pero es él el que va a decidir en función a su perfil, en función a sus expectativas, en función a sus objetivos de inversión, porque las opciones están allí y son válidas y están accesibles para ellos. Sí, es como bien decías al principio, todos tenemos perfiles diferentes, todos tenemos que trabajar de forma diferente. Absolutamente. Porque no solo en real estate, ¿no? Sino hasta en la vida todos somos diferentes, es decir acá también se juega con ese tipo de cartas. Así es, pero a pesar de que todos son diferentes, hay opciones disponibles para todos. Exacto, que es la suerte. Pudiéramos decir entonces, ahora, un inversionista decide invertir, ya está, dijo, bueno, voy a intentarlo, voy a aplicar. ¿Qué pasa o cuáles son esos errores que ellos, sin conocer o digamos que sin escucharnos directamente a los asesores,
¿Qué pasa con esos errores? ¿Cuáles son esos errores que cometen muchos de ellos Mira, al no escuchar? hay muchos, pero yo te podría decir los principales. El primer error, no estar bien asesorado por un agente inmobiliario. Eso es fundamental, porque el agente inmobiliario es el primer punto de Eslabón. contacto, el primer eslabón de esa Ujú. cadena de información que va a entender cuál es la necesidad y va a buscar las propiedades adecuadas para ese inversionista. Ese Cierto. inversionista debe conocer cuál es su presupuesto, debe hacer las preguntas o escuchar con detenimiento cuál es el proceso y cuáles son las condiciones, los pasos, los tiempos. Un cliente inversionista, cuando tiene un dinero determinado para allá que lo ha colocado y está reposando 60 días, dos bank statements, por lo menos en su cuenta de origen, no puede recibir transferencias de otra persona que no esté en el préstamo, no debe hacer movimientos que sean fuera de su perfil natural, ¿verdad? Hay una cantidad de elementos, pero el principal, el que ocasiona los mayores dolores de cabeza en un proceso de préstamo, que como hemos hablado claramente es muy sencillo, es que el cliente haga un manejo inadecuado de los fondos. Si yo recibo la información de tu cliente en cualquier país, en Colombia, ¿verdad? Y me muestra la cuenta de origen en pesos, porque lo podemos preaprobar con los fondos mostrados en su país de origen. En su moneda. Y tiene en su moneda, y tiene una cuenta en los Estados Unidos, la transferencia de ese dinero a los Estados Unidos debe venir de la cuenta que ya está registrada en el expediente. No puede venir de la cuenta de César Maraver, ni de Janet, ni de ninguna otra persona. Esos errores son muy, muy, muy comunes. Entonces, el cliente debe saber conocer su presupuesto, debe asesorarse bien, debe saber qué implica una propiedad que está comprando de acuerdo al uso. Si es de rentas cortas, cuáles son las condiciones de las Claro. rentas cortas, si es de rentas largas. Y allí ustedes hacen un esfuerzo extraordinario por hacerlos entender y nosotros como banco complementamos esa información. Bueno, bien, César, ¿qué tiempo es el que le pide el banco a los inversionistas? Porque dirían, bueno, una vez que yo tomo la decisión y ya invertí o voy a aplicar, me imagino, debo tener un fondo, ¿no? Para responderle al banco que tengo un tiempo para responderle durante ese tiempo si no pudiese Sí. pagar, me ¿Te refieres imagino. a las reservas? A la reserva, exactamente. Perfecto. ¿Qué tiempo le Todo, pide? todo préstamo de inversión, tanto para clientes locales como para clientes internacionales, normalmente requiere que se muestren reservas. Pero es importante que las reservas no es un desembolso. Las reservas no es un dinero que se congela, es un dinero que se muestra, debe estar bancarizado, ni siquiera debe estar líquido. Puedes mostrarlo en un certificado de depósito, en un portafolio de inversiones, etcétera. Lo importante es que ese dinero esté allí disponible y que se pueda hacer líquido para honrar cualquier compromiso que surja después del cierre. Pero ese dinero se muestra y no tiene ninguna retención, ni es un dinero que se congela de ninguna manera luego del cierre. No tiene ninguna retención, ni va a salir nunca de tu cuenta. Ahora, la mayoría de los productos tiene un requerimiento de mostrar reservas. Pueden ser 6, pueden ser 12 meses. Nosotros también tenemos productos, ¿verdad? Que no requieren, que requieren reservas mínimas, dependiendo de si el cliente es un cliente local o un cliente internacional, pero normalmente son 6 meses. Y luego tú tienes otro elemento también que varía, que es una penalidad por pago anticipado, que también es un elemento importante de todo préstamo de inversión. Eso es un periodo que puede estar dependiendo de todas las opciones que estén disponibles, sin penalidad de 1, de 2, normalmente son 3 años. Y cuando hablamos del pago anticipado, sobre cómo puedes aterrizarlo mejor ese Claro, concepto. que tú tienes una penalización si tú deseas cancelar Ya. totalmente el préstamo durante ese periodo inicial que puede ser 1, 2 o 3 años. En promedio son 3 años. Eso no significa que tú no puedas hacer abonos adicionales a capital de los que ya están incluidos en tu cuota mensual. Ya. Tú puedes hacer abonos de capital durante ese periodo, pero con una limitación, dependiendo. Cada banco tiene máximo 10%, 20%, y luego de transcurrido ese periodo, que de nuevo para simplificarlo puede ser en promedio 3 años,
tú puedes hacer libremente abonos parciales, totales, o simplemente cancelar el préstamo. Interesante. César, una pregunta. Yo tengo la duda ahora mismo, digo, si una vez yo le mostré el dinero al banco, ¿puedo yo disponer de ese dinero luego de haberlo mostrado o ese dinero tiene que estar por... Bueno, luego del cierre. Luego del cierre, sí, luego de que se complete la Luego del cierre venta. puedes Sí. disponer libremente de ese dinero que mostraste para efectos de reserva. Y quiero ir un momento atrás a la pregunta anterior. Todos los clientes, no hay uno solo que no me pregunte, pero es que yo no quiero tener un préstamo por 30 años. No, no tienes por qué tener un préstamo a 30 años. La ventaja es que si el préstamo es amortizable a 30 años, pues tu cuota va a ser, Más pequeño, va a ser más claro. pequeña, pero obviamente tú puedes cancelar ese préstamo de acuerdo a las opciones que tengan, pero definitivamente lo puedes cancelar mucho antes de los 30 años. Buenísimo, bien interesante conocer ese detalle. Pues, ¿qué es lo que hacen esos inversionistas extranjeros, o podemos decir hasta inteligentes, ¿no? Sí. Con ese tipo, con esa ganancia que tienen de la propiedad una vez hayan transcurrido la inversión. Digamos que le da una plusvalía. ¿Pueden ellos usar ese dinero? ¿Pueden emplearlo para comprar otra propiedad? ¿Cómo Absolutamente. decir que pueden Como te hacer? comenté, tú puedes tener una propiedad la cual compraste a un valor, sea nueva o sea una propiedad usada, y luego puedes hacer tranquilamente una nueva tasación, un nuevo avalúo, un appraisal de esa propiedad y determinar cuál es ese nuevo valor de la propiedad. Y sobre ese nuevo valor, que es mayor al valor inicial de la propiedad, se hace un análisis y se puede prestar un porcentaje de ese valor, el cual puede ser utilizado de muchas maneras. Entre ellas, la mayoría de los inversionistas la utilizan para hacer una nueva inversión. Es decir, que la propiedad inicial te está generando los recursos para una segunda inversión. Bien, interesante. ¿Qué pudiéramos decirle, César, a los latinos? Viste que los latinos no nos gusta tener deudas, Así para es. nada. Todos decimos, no, yo quiero pagar al contado, yo no quiero deuda con el banco. Sí. ¿Qué le podemos decir a los latinos que no desean acceder a un préstamo? Eso es un punto bien importante, en el cual nosotros también podemos hablar con tu cliente y explicarle la ventaja del apalancamiento, ¿verdad? Sí. Y también poder explicarles la diferencia entre una deuda de consumo, una deuda que yo adquiero por comprar un bien de consumo, unos zapatos o un carro o ropa o un viaje, ¿verdad? A un bien de capital, donde yo me estoy endeudando para comprar un activo el cual va a tener un rendimiento. Eso es determinante en esta conversación de poder separar estos dos elementos. Pero la bondad del apalancamiento viene también concatenado a lo que hablábamos anteriormente, de que el beneficio fiscal, el beneficio patrimonial que tú tienes, ¿verdad? Al hacer una inversión, no es en base al monto que tú pagaste de inicial o del préstamo, es en base a la propiedad. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo $500,000 y compro una propiedad cash con los $500,000. Y esa propiedad se revaloriza el 5%, ¿verdad? Es decir, que el año 1 va a valer $25,000 más, es decir, 525, y el año 2 va a valer el 5% de esos 525,000. Estamos hablando de unos $560,000 aproximadamente, Sí. ¿verdad? Perfecto. Pero si yo en lugar de comprar una propiedad y la pago cash, compro dos propiedades y financio solamente el 50% para simplificar este ejemplo, yo voy a tener dos propiedades que no importa cuál es el monto de la deuda, su valor va a ser exactamente igual de la propiedad que pagué cash. Entonces, la pregunta es, ¿qué prefieres tú? ¿Tener dos propiedades con una revalorización, con beneficios fiscales y con todas estas cosas, a tener una sola? Y eso es también parte de la conversación, parte de la importancia de escuchar al cliente y explicar todos estos elementos que no necesariamente en nuestros países es información que circula abiertamente. Sí, me parece interesante que conozcan también que cuando decimos que se hace una inversión
con el banco, ¿no? Porque también el banco es partícipe. Es bueno destacar que el banco acá es considerado como un aliado fundamental para los inversionistas. Así es. Pero va de la mano de eso, que es del capital que deposita el inversionista. Es decir, que el banco no está jugando solamente con su dinero, sino que pone en juego el dinero del inversionista y lo cuida, Absolutamente, lo protege. absolutamente. Y ahí te digo algo muy importante, que era, ya hablamos de lo rápido, ya hablamos de lo fácil, ahora hablamos de lo seguro, que es la función de la compañía de títulos, que es ese vaso comunicante entre el comprador, el vendedor y el banco. El banco no liquida el préstamo al vendedor, lo liquida la compañía de títulos. La compañía de títulos es quien hace esa distribución, y eso es un grupo de abogados que tienen un fideicomiso, que revisan, que validan, que verifican toda la documentación, y eso hace que luego de que la propiedad haya sido traspasada, la escritura se registra, etcétera, se hacen luego del cierre, los desembolsos que corresponden. Y eso también hace esto seguro. Hay algo muy importante. Ningún cliente que nos está escuchando va a recibir un correo tuyo o mío por parte del banco, va a decirle, señor inversionista, hágame una transferencia de tanto o de cuánto. Aquí al banco usted nunca le va a transferir nada. Cualquier cosa, cualquier desembolso que ocurra, va a ocurrir a el desarrollador, la constructora, si usted está comprando una propiedad nueva, o a la compañía de título, al fideicomiso, al escrow account, donde deposita eso, y esos desembolsos, luego que se hayan cumplido todos los pasos del contrato, es que ese dinero se va a ser desembolsado. Entonces, tengan la seguridad de que esto es algo muy transparente, muy claro, y es un procedimiento que día a día, mes a mes, año a año, miles de personas hacen. Claro, es una realidad que el banco lo que hace es minimizar estos riesgos, porque como hablábamos, son riesgos potenciales en lo que es dinero, riesgo para el banco, riesgo para el inversionista. Te lo coloco de esta manera. Todo cliente inversionista que está colocando el 30% de esa propiedad tiene un socio que está colocando el 70%. Exactamente. Si el socio que está colocando el 70% cree en las reglas del juego, las valida y hace el desembolso, tenga por seguro que sus intereses están salvaguardados. Sí, que es bueno aclarar que cuando hablamos de socio estamos hablando nada más y nada menos que del banco. Así es. Nuestro mejor socio. Así es. Increíblemente para los inversionistas extranjeros, que a veces consideran como que no es una realidad, pero sí funciona así. Sí. Bueno, César, quería agradecerte tu tiempo, esta parte del tiempo, por educarnos, ¿no? Educarnos financieramente, tanto a mí como a la audiencia, que estoy segura que te lo va a agradecer. Los invito a ustedes a continuar siguiéndome en las redes y también en este podcast, para poder educarnos financieramente y educarnos cómo seguir paso a paso y llevar a cabo una inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos. Recuerden, no espere para comprar bienes raíces. Compre bienes raíces y espere. Así es. Mi invitación, y gracias por este tiempo y esta conversación tan amena, es: tomen acción, llamen a Janet, agendemos una cita y entendamos qué es lo que lo mueve a usted a tomar esta decisión, cuáles son sus dudas, cuáles son sus mayores preocupaciones, y estoy seguro que en una conversación franca, detallada, vamos a responder todas sus preguntas para que usted, nosotros no vamos a convencerlo de nada, le vamos a dar la información para que usted, de manera informada, tome la mejor decisión para usted y su familia. Exactamente. Gracias, César. Hasta la próxima, Janet. Muchas gracias.